Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, in your Hermanos, struggle against sin, todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. you have also forgotten Han olvidado la exhortación paternal as children. que les dieron. My son, Hijo mío, do no not despise rechaces the el discipline of castigo the Lord, del Señor. or lose heart, No te enfades por su reprensión, for whom the Lord porque el loves. Señor reprende a los que ama He scourges every y son. castiga a sus hijos preferidos. Endure your trials as discipline. Acepta la God treats corrección you as a porque son. Dios los trata como a What hijos. son is there Pues ¿qué padre who is not no disciplined? corrige a sus hijos? At the time, all discipline Ningún castigo nos seemed gusta cuando lo not for recibimos, joy, sino que nos duele. yet later it brings Pero después peace de pasar por and él, righteousness nos da to those como who are fruto trained. una vida honrada y en paz. So strengthen your drooping Por eso fortalezcan las manos knees. débiles, Become straight robustezcan las rodillas vacilantes that what is lame may y not caminen por una senda llana. heal. Así el pie Strive cojo, for peace en with vez de everyone retorcerse, se and curará. holiness. Busquen la paz con todos y la No one will santificación, see the Lord. sin la cual nadie verá al Señor. That no one, Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios that no bitter root y que springing ninguna up raíz cause amarga rebrote y haga daño, may become defiled. contaminando a muchos. Verbum Domini. The Lord's kindness is everlasting to those who fear him. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. As a father has compassion, Como un padre siente ternura por sus so the hijos, Lord has compassion, siente el Señor ternura por sus fieles, for he knows how we porque are Él made. conoce He nuestra remembers masa, that se we are dust. acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre, los que cumplen But the sus kindness mandatos. of the Lord is Pero la misericordia del Señor dura siempre. those who Su fear him. justicia pasa de hijos a nietos For children to para children, los que guardan among those who la keep his covenant. alianza del Señor. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus departed from there and came En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus by discípulos. his disciples. Cuando When the Sabbath came, llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. and many who heard him were La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, man get all this? ¿de dónde saca todo eso? Kind of wisdom has ¿Qué sabiduría es esa que le han mighty enseñado? deeds are wrought by his ¿Y hand. esos milagros de sus manos? Is he not the carpenter, ¿No es este el carpintero, the son of Mary, el hijo de María, and the brother of James and Joseph? hermano de Santiago y José y Judas y Are Simón? not his sisters here with ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? And they took offense at him. Y desconfiaban de él. Jesus said to them,
Jesús les decía, prophet is not without honor no desprecian a un profeta except in his más que en su tierra, and among his own kin entre and sus his own house. parientes y en su casa. So he was not able to perform No pudo hacer allí ningún milagro, in curing of solo those sick. curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. He was amazed at their lack of faith. Se extrañó de su falta de fe. Verbum Domini. We continue our way through the beautiful Continuamos leyendo la hermosa carta a los Hebreos que concluirá el sábado, al final del capítulo 13. Estamos en el capítulo 12 y recientemente leímos el capítulo 11 and I mentioned y mencioné en uno de esos días heroes of faith. acerca de los héroes de la fe. Todo el capítulo 11 se trata de todas esas personas Have seen in the Old que hemos visto en el Antiguo Testamento, like Daniel and como Daniel, Sarah. Abraham y Sara, So many of these figures in the y tantas people of faith. figuras del Antiguo Testamento que son personas de fe. Mention how we have Y también mencioné cómo en nuestra propia época tenemos héroes de la fe, like Saint los santos que celebramos, por ejemplo, San Blas Shri, a martyr del siglo IV, un mártir, who bears his own witness. quien dio su propio testimonio. Eso significa mártir, testimonio. Él da su testimonio de la fe, His own death by his own blood. por su propia muerte, por su sangre. And in our own time, Y en nuestra propia época, también nosotros vivimos entre personas que son de fe, of the faith, que son héroes de la fe. contemporaries like Pensamos en contemporáneos como Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II who are very y active today. aquellos también que son muy activos hoy. And yesterday we had Y ayer feast of the president. tuvimos la fiesta de la presentación, así que Conclusion of that no nos perdimos la conclusión de esa lista de los héroes de la fe. Así que deseo empezar con ello, then into porque tiene que ver con nuestra lectura de hoy. the first verses of Y estos son los primeros versículos del capítulo 12 que hubiéramos leído ayer si no hubiera sido por las lecturas especiales, por la presentación. Hebrews chapter 12. Así que Hebreos capítulo 12, versículo 1 comienza Great cloud mirando esta gran nube de testigos a lo largo de la historia de la salvación humana. men and women. Vemos estos hombres y mujeres de gran fe, Since we are surrounded by so ya que estamos rodeados por una nube de testigos tan grandes. let us rid ourselves of every burden and Deshagámonos de toda carga y pecado que se aferre a nosotros severe in y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. how do we do that? ¿Cómo hacemos esto? Continues. La carta continúa. Keeping our eyes Fijemos nuestra mirada en Jesús, the leader and perfecter, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. the one who blazed the trail for us. Otras traducciones dicen el pionero, el que traza el camino para nosotros. That Él es la culminación, Él es el modelo perfecto. perfection in him. No hay imperfección en Él. Looking at him, we're looking at the Y men and women, cuando lo miramos en especial a Él, miramos a los hombres y mujeres que lo imitaron, perfect as they were, and yet por más imperfectos que hayan sido. Sin embargo, testigos auténticos, fieles a Él hasta el final, perseverancia en la carrera de sus vidas. by saying Pero ahora esto concluye diciendo, on Jesus, mantengamos la mirada fija en Jesús, así como ellos lo hicieron, el líder, el pionero, el que perfecciona la fe, sake of the joy that lay before him, Jesus porque endured the cross, despising Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. in order that you may not grow weary and Sufrió contradicción de parte de los pecadores, para que, por eso, nosotros no nos cansemos ni desanimemos. Estos mártires, because Jesus had gone before them. ¿cómo pudieron sufrir su martirio? ¿Cómo soportarlo? Porque Jesús los precedió, fijaron la mirada en Él y en su ejemplo, y por la alegría Cross. que venía delante de Él, Él soportó el sufrimiento. Él también To the end.
Miraba con anhelo la recompensa de ser fieles hasta el final. Sean fieles hasta el final y les daré la corona de la vida, nos enseña el libro del Apocalipsis. Así que ellos también, él también, al igual que San Blas, podía ver la gloria del cielo que le esperaba, the cross and even death in their own. a pesar de la cruz y la muerte en sus propias vidas. No se agobiaron ni se desanimaron. Nos corresponde entonces, nuevamente la carta a los Hebreos la mira como una competencia atlética. Podemos pensar, este verano próximo, por lo menos por ahora, están programadas las Olimpiadas de Tokio, que fueron pospuestas el año pasado y empezarán el 23 de julio hasta el 8 de agosto. Ese es el plan, es la esperanza. Y uno piensa en esas diferentes competencias atléticas. Es interesante cómo la carta a los Hebreos dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Para los corredores de la antigüedad, en Grecia corrían desnudos para que no tuvieran ningún estorbo de ninguna ropa. Es casi como hoy en día, pero no exactamente igual. Pero es una versión bastante libre. No hay nada que estorbe a esa persona, nada de sus ropas para correr la carrera. No hay nada que los va a agobiar para poder correr la carrera lo más rápido posible. La carta a los Hebreos dice lo mismo. Bien, nosotros estamos corriendo una carrera, pero dejemos todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Dejemos a un lado la carga del pecado, que es una carga para nosotros, para lograr nuestra meta. La carga de estar demasiado apegados a las cosas de este mundo. Dejemos a un lado esas cosas, mirando con anhelo la alegría que nos espera, mirando hacia Jesús, quien por la alegría que yacía ante él, perduró hasta la cruz a pesar de la vergüenza y el sufrimiento. La carta a los Hebreos nos habla de la realidad de que sí, el sufrimiento existe en esta vida. A veces es una maratón, parece hacerlo, como lo mencioné el otro día, de ese joven etíope que tenía el sueño de ser un gran campeón olímpico y solía correr y correr y correr. Y a veces la vida no es una carrera corta, es una maratón para poder llegar a la meta de la vida en el cielo, para toda la eternidad con Dios. Y a veces hay que subir cuesta arriba, a veces es un largo trecho cuesta arriba, a veces hay terreno pedregoso, a veces el terreno es llano y es fácil de avanzar, pero siempre perseveramos. Hemos de fijar la mirada en esa alegría ante nosotros y tenemos que fijar la mirada en Jesús. No vamos a estar mirando los obstáculos. Es lo que solemos hacer. Solemos mirar lo que causa nuestro sufrimiento, mirar las otras cosas en torno nuestro que nos causan ansiedad y temor, desesperación. No, no miremos esas cosas que nos agobian, las tribulaciones que atravesamos. No vamos a enfocar nuestra atención en esas cosas por más reales que sean. Vamos a mantener la mirada fija en Jesús. Vamos a mirarlo a Él. Él es el pionero. Él es el que marcó el camino. Él es el que nos muestra el camino y ha de ayudarnos cuando acudamos a Él en fe. El Evangelio de hoy dice que Él se asombró ante la falta de fe. Jesús a veces se asombraba ante la falta de fe de personas. Se asombraba por la gran fe de personas como el centurión, que ni siquiera era miembro del pueblo elegido. Se asombró cuán grande era su fe. Hágase como tú dices, tu siervo será sanado, pero hoy se asombró ante la falta de fe. Así que hoy, al orar por sanación, acudamos a Él con fe. Y a la conclusión de esta homilía tendremos intercesiones especiales para los enfermos y concluirá con una bendición, la bendición de sanación a través de la intercesión de San Blas. Hoy, firmemente creamos en Jesús, fijemos la mirada en Él. Así como dice, Él curó unas cuantas personas enfermas al imponerles las manos.
Jesus, Imagínense esa escena. Jesús está presente con nosotros, es el Señor resucitado, está presente especialmente en la misa y la liturgia. Así que as he is, Él está presente con nosotros, believing in him. imponiendo su mano sobre nosotros. Creamos en Él, mantengamos la mirada fija en Él. It didn't look La at Madre Angélica no miraba los one obstáculos. time. I didn't know Ella cuenta, cierta ocasión, ella dijo, yo no sabía que no se podía hacer, that iniciar una people would have said, red televisiva. La mayoría de las personas hubiera dicho, es demasiado imposible, imposible, yo no sabía que se podía hacer, dice ella. Así que su mirada no estaba fija en los obstáculos que había que superar, sino más bien en Jesús. the Aquí eternal, está dedicada esta red televisiva, la palabra eterna, he who was in the beginning, aquel que fue al principio y el verbo se hizo carne. dedicated to you, too. Esta red televisiva está dedicada a Él. Finalmente, la carta a los hebreos indica tres cosas con respecto a nuestra vida cristiana que ayuda a mantenerla en la perspectiva correcta. Pensemos en esas tres cosas. Número uno, Mention como ya mencioné, that our life que nuestra vida often not a a sprint. menudo no es una carrera, es una maratón. There's endurance, but Hay resistencia y perseverancia necesarias. secondly, Pero segundo, there's growth that que happens in us, hay crecimiento en nosotros, hay un cambio en nosotros, a maturation, hay una maduración, and strengthening un aumento en fe y fortalecimiento de la fe, Lord, proving amando al Señor, demostrando nuestro amor por Él. Y la lectura de hoy de eso habla acerca de la disciplina del Señor. as discipline. Soporte sus tribulaciones como disciplina. So we think about Disciplina. children Así que pensamos en the saddest los niños no que guidance. They have no direction. They have a veces no tienen dirección, no tienen guía y no tienen disciplina en sus vidas, no tienen límites. Y es triste. Lo que sucede a veces es que they're just kind of being driven around by their whims. hay una impureza ahí porque son simplemente guiados por sus caprichos. Sabemos también que también habrá una disciplina severa más adelante cuando el niño se porta mal, que lamentablemente puede llevar a efectos duraderos. Pero cuando hay una disciplina llena de amor como la de Dios, que es nuestro Padre, cuando hay una disciplina con amor, como cuando traza esos límites, el niño entonces puede prosperar porque tiene esa libertad para poder amar, para poder entregarse, no solamente egoístamente buscar una cosa o la otra, sino de tener ese orden dentro de ellos para que puedan entregarse a sí mismos, para que puedan sacrificarse por amor y puedan tener la alegría de amar. Es realmente de lo que se trata la disciplina. Y Dios nos dice que Él nos disciplina, citando el libro de Proverbios. Hijo, no desdeñes la disciplina del Señor ni te descorazones, pues a quien el Señor ama, Él disciplina. Así que Él está guiándonos a todos a la madurez, a progresar en una fe más sólida, esperanza firme y perfección del amor, poder incluso amar sacrificialmente y disfrutar esa alegría de amar. Así que la vida a veces hay mucho que soportar en la vida. No solamente es eso, especialmente si conocemos al Señor, pero es una realidad y nos corresponde perseverar con la mirada fija en Jesús. Segundo, Él está ayudándonos a madurar a través de los diferentes desafíos de nuestras vidas, las dificultades de nuestra vida, aferrándonos a Él más firmemente, amándolo incluso más intensamente. Pero en tercer lugar, la carta a los Hebreos, como veremos mañana, nos dice que también estamos llamados aquí a la liturgia, a estar entre los ángeles y los santos. ¿Qué escucharemos mañana entonces? No hemos llegado a una montaña llena que tiembla, llenos de temor. La carta a los Hebreos dice, no, han acudido a la ciudad de Jerusalén celestial con ángeles reunidos, la reunión de los primeros santos del cielo, y Dios
And Jesus, the Perfección de los espíritus de todos, y Jesús, mediador de nuestra alianza nueva, ha rociado sangre que habla más elocuentemente que la de Abel. helps us to continue to persevere. Esto es lo que nos ayuda a perseverar en el peregrinaje, que el Señor nos fortalece a través de la misa.